Jugadores, bienvenidos a esta nueva sesión del día de hoy. Hoy vamos a tener una clase muy especial porque hoy ustedes van a aprender a cómo crear anuncios virales millonarios, ¿sí? Muchas veces cuando empezamos en el mundo digital y pues ya tenemos nuestro producto, ya sabemos qué vamos a vender, ya sabemos cómo lo vamos a vender y demás, llega la parte que muchos de ustedes puede que se frustren pensando, yo no soy bueno para hacer anuncios o los anuncios que hago o me los rechazan o no funcionan bien. Hoy, después de esta clase, todas esas creencias se van a eliminar. A partir de hoy, ustedes se van a convertir en expertos en creación de anuncios, sobre todo para vender cualquier producto digital, cualquier PDF, cualquier ebook o cualquier producto como afiliado. Mejor dicho, lo que ustedes quieran. La estructura que van a aprender hoy, básicamente la pueden adaptar al mercado que quieran. En este caso, pues nos estamos enfocando en la venta de PDFs creados con IA. Entonces, resumen de lo que hemos visto todas estas clases, ya vimos cómo encontrar nuestro nicho, ya creamos nuestra oferta, ya creamos nuestro mensaje de ventas, ya creamos nuestro BCL en la práctica, ya les expliqué cómo crear el BCL, ya les mostré cómo crear su estructura de ventas, cómo crear básicamente la página donde van a vender su producto, ya les mostré cómo crear un producto de 5 estrellas. Y lo último que falta son los anuncios, para luego pasar literalmente a lo que es la creación de las campañas, empezar a invertir en tráfico y empezar a vender. Entonces, jugadores, antes de iniciar con las campañas, esto es lo último que necesitamos y son específicamente los anuncios. Como siempre, he preparado por acá eh, mi mapa mental donde les explico básicamente siempre todo y vamos a ver qué es lo que tenemos el día de hoy. Vean que está bastante interesante todos los temas que tengo acá. Entonces, ¿cómo hacer anuncios virales millonarios? ¿Sí? ¿Por qué llamamos anuncios virales? Porque la mayoría de anunciantes o nosotros que invertimos en pauta, muchos de nosotros pensamos en alguna estructura mágica que nosotros creemos que puede funcionar, pero cuando vamos a la práctica y creamos nuestras campañas y empezamos a invertir en tráfico, nos damos cuenta que nuestros anuncios no funcionan lo suficiente. Y ahí es cuando probablemente puede que nos perdamos. Primero, sin saber qué es lo que no está funcionando y segundo, sin saber qué otra estructura mejor utilizar o qué formato utilizar para que mis anuncios realmente funcionen. A partir de esta clase, ustedes ya van a tener claridad de qué es lo que deben de hacer y cómo crear sus anuncios, aprovechando ganchos, formatos, estructuras y cómo hacerlos en la práctica para su producto, para su PDF, para su ebook. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un buen anuncio viral. Lo primero, básicamente para el que no sepa, nuestro anuncio o el creativo, que es como normalmente se llama en este rubro, básicamente es el gancho que va a captar la atención hacia nuestro mensaje de ventas de forma nativa como un contenido viral valioso. ¿Esto qué significa? Básicamente nuestro anuncio es el que va a jalar a la mayor cantidad de nuestro público en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, y enviarlos a nuestra estructura de ventas, que es nuestra página, donde está nuestro mensaje de ventas, que es nuestro BCL. ¿Sí? Ese es el único objetivo del anuncio, llamar la atención de la gente y enviar a las personas a nuestra página. Eso es lo único que tiene que hacer. Nuestro anuncio no tiene que vender, nuestro anuncio no tiene que dar muchas cosas y lo más importante es hacerlo con una estructura viral para que funcione y perfore muy bien en redes sociales. Entonces, ¿qué no es un anuncio bueno? Un anuncio bueno no es vender el producto, un anuncio bueno no es hacer una promoción directa de lo que estamos vendiendo. Y un anuncio bueno no parece un anuncio, ¿sí? Cuando creamos un anuncio y pensamos, bueno, esto es lo que yo voy a hacer para vender mi producto, esto seguramente es lo primero que se nos venga a la cabeza. Y esos son los anuncios que realmente no funcionan. ¿En qué se basa esta teoría? Pues cuando entramos a redes sociales, lo menos que queremos ver son anuncios, ¿sí? No queremos que la gente nos venda, queremos entretenernos, queremos ver información, consumir información. Entonces, eso es lo primero que tenemos que definir. Ahora, ¿qué sí es un anuncio? Un anuncio básicamente capta la atención
hasta un punto que la persona detenga todo lo que está haciendo en su vida para ver el video que está viendo o la imagen que está viendo. Despierta la necesidad de saber más sobre esa transformación que estamos mostrando en el anuncio y se dirige específicamente a quién queremos hablarle. Entonces, básicamente, un buen anuncio capta la atención de la gente, despierta una necesidad por consumir más información sobre eso que le estamos mostrando, esa oportunidad, esa transformación, ese dolor, ese sueño, y le habla directamente al público que tiene ese dolor, ese sueño. No sé si a ustedes les ha pasado que han visto anuncios y ustedes ven el anuncio y dicen, o sea, esto como que lo hicieron para que me saliera exactamente a mí. Bueno, eso es un buen anuncio. Ahora, un buen anuncio realmente para nuestro negocio digital o para la venta de nuestros PDFs, realmente es una avalancha poderosa. ¿Qué es una avalancha? Imagínense una montaña llena de nieve y sale una bolita de nieve y va rodando cuesta abajo hasta que se convierte en una bola gigante. Eso es exactamente lo que pasa con nuestras ventas y con nuestro negocio cuando tenemos un muy buen anuncio. Y se ve de esta manera. Básicamente, cuando tenemos un buen anuncio, hacemos una avalancha de resultados en ventas. Pero ¿cuáles son esos principales puntos que generan esta avalancha para nuestra estructura comercial? Lo primero de todo son nuestros creativos, nuestros anuncios. Lo segundo es nuestro mensaje de ventas, nuestro BCL. Tres, que nuestro producto tenga un ticket medio del mercado al que toda la persona pueda comprar sin ningún problema. Y cuatro, otras optimizaciones. Acá lo importante a recalcar es que el primer punto de nuestra estructura siempre van a ser los anuncios. Nosotros podemos tener el mejor BCL, nosotros podemos tener la mejor promesa, la mejor transformación, el mejor producto, el mejor precio, todo. Pero si no tenemos buenos anuncios no vamos a vender. Entonces, acertar o pegar, como yo digo, un buen creativo puede hacerte millonario. Así que necesitas probar muchos. Entonces, así como les comenté en clases pasadas, estamos a un BCL, estamos a una oferta, estamos a un PDF de hacernos ricos. Pasa exactamente con un anuncio. Entonces, cuando piensen en mis anuncios no funcionan o qué falta para escalar mis ventas, seguramente es que tengas que seguir probando más anuncios. Entonces, ¿cuáles son los dos pilares de ventas para un buen anuncio? El primer pilar es la atención. Pero ¿esto en qué se traduce? Básicamente son los primeros 20 o 30 segundos que convencen a la persona de asistir el resto del anuncio, el resto del video. Es lo que hace que la gente diga, bueno, me voy a quedar viendo lo que estoy viendo. Y dos, que esto mucha gente no lo sabe o puede que se le pase por alto, el saber más. ¿Qué es el saber más? Básicamente que el restante del anuncio convenza a la persona de hacer clic en el video y ir a ver nuestro BSL. Esos son los dos pilares principales. No la fórmula secreta ni la estructura de copy completa que yo se las voy a entregar. Eso no es lo más importante. Lo más importante es captar la atención de la gente con un buen hook, un buen gancho, ya vamos a ver ejemplos. Y sobre todo convencer a la persona de que tiene que ir a nuestra página a consumir el BSL y nuestro video donde le explicamos más info sobre lo que le estamos mostrando. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los principales formatos virales que podemos utilizar en nuestros anuncios? Primero que todo, tenemos que definir qué es un formato. Los formatos son básicamente la forma en la que nuestro anuncio aparece a la persona, es decir, el formato del video. Ejemplo, la cajita de preguntas, formato podcast, formato redacción, etc. Estos formatos funcionan y son excelentes porque simulan o modelan los contenidos virales que tu público, con el que tu público está interactuando, comentando, dando like, dando clic, etc. ¿Esto qué significa? La fórmula secreta para tener anuncios que funcionen, básicamente lo que tenemos que hacer es intentar crear anuncios que sean iguales, que modelen o que simulen el contenido viral que está consumiendo nuestro público sobre nuestro nicho. ¿Sí? Esa básicamente es el secreto de tener anuncios virales que funcionen. Pero
Listo, Juan Diego, entiendo lo que me estás diciendo, pero esto cómo se lleva a la práctica. Muy simple. Aquí les voy a mostrar a continuación cuáles son los principales formatos que funcionan para crear anuncios virales. Estos son los formatos principales: formato reacción, truco casero, formato viral, ganchos virales, podcast o entrevistas y noticias. Vamos a describir cada uno de ellos. Vamos con el primero, que es el formato reacción, que es uno de los que mejor funcionan y que estoy seguro que para su PDF va a funcionar muy bien. Este formato funciona muy bien porque usa un contenido nativo y las personas aman saber la opinión de otras personas sobre algo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Vamos a ver un ejemplo en la mejor plataforma para sacar este tipo de contenido, que es TikTok. Entonces voy a entrar acá a TikTok, voy a buscar acá reacción. Si yo busco reacción, ¿cuál es el formato reacción? Básicamente este formato. Esto es formato reacción. Ese man está reaccionando a ese video. Esto es un formato nativo que funciona muy bien en redes sociales por lo mismo, porque la gente quiere saber qué es lo que opinan unas personas sobre algo. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los formatos que más funcionan. El segundo formato es el truco casero. Las personas aman trucos caseros para resolver cualquier cosa. Entonces, trucos con alimentos extraños o ese movimiento del cuerpo que con una posición ya te quita X cosa, o este estiramiento, a ver, o ese estiramiento, o ese movimiento, o ese truco casero que hace tal cosa. Esos tipos de anuncios funcionan muy bien. Vamos a buscar un ejemplo. Van a ir acá a TikTok, truco casero para... Entonces, truco casero para descongelar rápidamente la carne congelada. Este tipo de videos así a la gente le encanta. ¿Sí? Así vamos a encontrar muchos videos. Truco casero para hacer X cosa. Listo. Formato viral. ¿Formato viral en qué se basa? Básicamente lo que hacemos es que los formatos virales son aquellos que están en tendencia en este momento en las redes sociales. Por ejemplo, la cajita de preguntas de Instagram, personas preguntando y respondiéndose ellos mismos. ¿Esto en qué se basa? En siempre estar muy pendiente de cuál es la tendencia que en este momento está funcionando. ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues básicamente consumiendo redes sociales como Instagram o TikTok. Aquí nos vamos a encargar de, como les decía, cada vez que nos metemos más en este mundo, ustedes se van a convertir en unos analistas de todo lo que ven en redes sociales. Entonces, cuando ustedes ven que hay muchas personas creando un contenido sobre algo, quiere decir que ese formato se está convirtiendo en un formato viral, en una tendencia. Nosotros nos tenemos que convertir en cazadores de tendencias. ¿Por qué? Porque si nosotros identificamos una tendencia, básicamente lo que hacemos es modelarla para nuestro producto, para nuestros anuncios, y va a funcionar muy bien. ¿Sí? Ahora, los ganchos virales. Los ganchos virales básicamente es este formato que usa algo muy llamativo o que viraliza mucho al comienzo de nuestro video para atraer la atención del público. Esto básicamente lo que hace es que cuando tú encuentras este gancho extremadamente viral y consigues conectar muy bien con la promesa de tu producto, generalmente ese creativo funciona muy bien. No sé si ustedes han visto esos ganchos virales, literalmente hay gente que hasta los regala. Ganchos virales. Eh, si yo busco acá, por ejemplo, pack de ganchos virales. Estos ganchos virales que es como que aparece algo en la pantalla, o se mueve un animal, o se cae alguien, o se está cayendo algo, todo eso son ganchos que funcionan muy bien para nuestros videos, literalmente. Entonces, si nosotros literalmente conseguimos la buena manera de conectar estos hooks visuales o esos ganchos virales con nuestra promesa, con nuestro producto, con nuestra transformación, generalmente esos creativos funcionan muy bien.
Luego tenemos el formato podcast o entrevista. Este formato me encanta porque básicamente funciona porque está relacionado automáticamente con un contenido nativo. La gente consume normalmente podcast o cortes de podcast en redes sociales como TikTok y YouTube y Instagram también. Y lo mejor de esto es que cuando tenemos este formato, esto aumenta la credibilidad automáticamente de lo que se está diciendo. O sea, solo porque hay una persona literalmente como si estuviese en un podcast diciendo algo ya para nuestro cerebro es importante. ¿Por qué esto es así? Porque básicamente cuando se ve esto, la mayoría de podcasts o entrevistas realmente siempre comparten algo relevante. Entonces, para nuestro cerebro ya la gente lo identifica de esa manera, entonces le presta atención. Aquí, aquí les regalo básicamente un tip y es que se pueden usar estos formatos de podcast básicamente con la IA, se pueden hacer con IA o con cortes reales de podcast que encontremos en YouTube más que todo. Y el último formato es el formato noticia. Bueno, ¿cuál es el formato podcast? El formato podcast es, este es el formato podcast. ¿Sí? Aparece alguien hablando, así de lado, y literalmente, esto es un formato viral. Esto es un formato que funciona muy bien. Hay algo acá de abajo, aquí yo he visto de todo. Qué sé yo, no sé, plastilina, comida, cortando alimentos, esto por ejemplo limpiando esta alfombra. He visto muchos. Y aquí arriba colocan un podcast, un corte de un podcast. Esto funciona muy bien, yo se los recomiendo, por ejemplo, si hay podcasts en redes sociales donde puedan salir médicos, donde puedan salir científicos hablando sobre el nicho que ustedes estén vendiendo. Eso funciona muy bien porque lo que queremos es que tenga credibilidad lo que estamos diciendo y simplemente lo que hacemos es coger un corte de eso y lo colocamos. ¿Cómo se puede hacer con IA? Con Commerce CapCut. Ahí, como les mostré en la clase pasada, igual ahorita lo vamos a ver, para los anuncios que funcionan muy bien, podemos crear avatars y usar ese formato podcast. Y por último, el formato noticia. ¿Por qué funciona muy bien? Pues porque las personas aman las noticias y aman el chisme. Entonces, este formato siempre va a estar viral, ¿sí? Y funciona muy bien. Puede ser un chisme de internet o una noticia sobre la gran nueva receta descubierta de tal cosa, etcétera. Entonces, yo por ejemplo voy a colocar acá noticia. Eh, ¿Qué es noticia? Por ejemplo, esta empresa acaba de revelar que se descubrió el nuevo alimento que ayuda a tal cosa. Ese tipo de formatos, o sea, como que funcione de esa manera, como un noticiero o algo por el estilo, funciona muy bien, ¿ok? Podemos, digamos, de alguna manera como modelar ese formato noticia, por ejemplo, con las letras arriba, las letras abajo, el corte en el centro, obviamente tiene mucho que ver el hook, pero ese formato siempre va a funcionar muy bien. Entonces, cuando vayan a pensar en, bueno, ¿cómo voy a crear mi anuncio? Lo primero que ustedes tienen que definir es qué formato van a utilizar. Acá yo les dejo literalmente 6 formatos que funcionan y que ustedes pueden replicar para básicamente sus anuncios. Pero para este punto, normalmente el formato no es suficiente. Puede que tengamos un formato que funcione, pero si no cumplimos con lo siguiente, que es una de las piezas más importantes, que son nuestros ganchos, nuestros ángulos. Entonces aquí les voy a mostrar cuáles son los mejores ángulos que pueden usar para su anuncio. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué significa ángulos? Básicamente, los ángulos es el tono que usamos en nuestro mensaje. Por ejemplo, si es una promesa, si es una historia. Y nosotros lo que tenemos que hacer es combinar los formatos virales con diferentes ángulos, lo cual nos va a dar muy buenos resultados. Ejemplo, un formato de podcast, una entrevista de podcast que está hablando de un ángulo de un gran descubrimiento. ¿Sí? Básicamente, ya yo les voy a decir un ejemplo cómo lo pueden ejecutar en la práctica. Vamos a revisar cuáles son los mejores ángulos y cuáles ustedes pueden utilizar en sus anuncios.
Entonces, estos son los ángulos que yo les recomiendo. Ángulo historia, ángulo contradictorio, prueba social, gran descubrimiento o promesa. Primero, el ángulo historia. ¿Por qué funciona muy bien? Pues porque a todos nos encantan que nos cuenten historias. Así que este ángulo realmente es muy bueno. Nos cuentan historias desde niños para dormir, en el cine, en las películas. Nuestros amigos nos cuentan historias, nuestra familia nos cuentan historias. Entonces, la mayoría de gente quiere escuchar una historia. Entonces, básicamente, ejemplo, esta mujer perdió, no sé, $5,000 haciendo X cosa. O mi ex ya envió 18 mensajes después de X cosa. O si tan solo mi madre hubiera descubierto esto antes. ¿A qué voy con esto? No solamente estoy hablando de historia, seguramente ustedes pensarán, bueno, formato ángulo historia. Yo cuando era niño empecé, eso es muy aburrido. La gente no quiere escuchar como esa parte de la historia. Las personas quieren escuchar la parte más emocionante, la parte más controversial de la historia. Por eso les coloco estos ejemplos para que lo lleven a la práctica. Obvio, estos son ejemplos, o ustedes los tienen que hacer con cosas reales, pero es para que los tengan más claros en su cabeza. Esta mujer perdió $5,000 por esta aplicación. Yo veo eso en un anuncio y yo me quedo viendo porque ¿cómo así que esta mujer perdió esa plata? ¿Sí? Y es una historia. O mi ex ya me envió 18 mensajes después de esto, después de aplicar este método que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo me quedo viendo, ¿por qué? Porque me está llamando la atención y me está contando una historia. Aquí también pueden hacer la historia extraña. ¿Qué es la historia extraña? Básicamente como que salí con un señor de 65 años que duró toda la noche. Son cosas morbosas o son cosas, ¿cómo decirlo así? Sí, como que pueden tener ese tabú de alguna manera y que a la gente le llama la atención. O la gente de esta tribu indonesia vive hasta 150 años. Esas son cosas como bizarras, por decirlo así. Entonces, básicamente lo que hacemos en nuestro anuncio es contar una historia, empezar con un ángulo de una historia. Es el hook de nuestro anuncio. Ahora, tenemos el ángulo contradictorio. Esto básicamente cómo funciona, pues va en contra del sentido común, algo que la gente cree y por eso llama mucho la atención y tiene sentido para la persona. Básicamente esto lo que hace es implantar una nueva creencia. Ejemplo, perdí 7 kilos cuando dejé de comer ensalada. Todos creemos que comer ensalada normalmente te va a hacer perder peso, pero si vemos eso en un anuncio, nos va a llamar la atención. Yo siempre creo que la ensalada es buena para bajar de peso. Entonces, perdí 7 kilos cuando dejé de comer ensalada. O beber agua y fibra es bueno para el estreñimiento. ¿Es cierto? Están equivocados. Un anuncio. El dentista dice, no me he cepillado los dientes en 12 años. Esos son ángulos que llaman mucho la atención. Si quieres tener una buena visión, no uses gafas. Son cosas contradictorias que a la gente le llama la atención porque rompen el sentido común. Pero seguidamente uno que diría, ya les voy a dar un ejemplo de la estructura que podemos utilizar, pero seguidamente que viene, en efecto, pues de qué es lo que estamos vendiendo, qué nicho estamos vendiendo, cuál es nuestro producto, cuál es nuestra transformación, nuestra promesa, nuestro mecanismo único. Normalmente siempre se usan mucho los mecanismos únicos en los anuncios porque cuando las personas entran a nuestra página en el video, pues básicamente conectan esa información con lo que vieron en el creativo. Entonces, esto que estamos viendo acá, pues son los ganchos. Em, Luego está la prueba social. La prueba social es cuando contamos los resultados que has obtenido de algo. La gente se detiene a prestar atención. Es el famoso vender sin vender. Ejemplo, yo estaba cansada de sufrir los efectos del estreñimiento hasta que descubrí la fórmula mágica que me ayudó a no tener más estreñimientos. Y lo más curioso es que esta fórmula la puedes sacar de un alimento que tienes en tu casa. Si quieres saber más sobre esto, haz clic en el video. Eso es lo que se podría decir como si sigue el anuncio. Empecé a hacer esto todos los días para deshacerme de el problema y los resultados me sorprendieron. Empecé a hacer esto todos los días para deshacerme del dolor de espalda y los resultados me sorprendieron. O ahí colocan el problema que tengan ustedes con su producto.
No podía soportar más a mi madre quejándose de su dolor de espalda hasta que encontré esto. Básicamente, como ven, cuando dice prueba social, no es que tengamos que mostrar algo explícitamente, sino es como una persona contando los resultados que obtuvo con X cosa. Entonces, todo nos interesa porque obviamente llama la atención. El gran descubrimiento. Esto tiene como un tono periodístico de ese nuevo gran descubrimiento, algo que debe ser visto por todos. Ejemplo, los científicos han descubierto la nueva forma de resolver la causa real de X cosa. Ejemplo, dolor de espalda, bajar de peso, su nicho, ¿sí? O, por ejemplo, esta semilla amarilla fue descubierta como una gran aliada para solucionar el dolor de espalda, quitar el estreñimiento. eh, Esto lo pueden conectar con la solución del problema. Es que hay muchos nichos, hay muchas cosas. Si quieres, ahorita podemos hacer ejemplos todos. Promesa y el ángulo promesa, que también a mí me gusta mucho. Básicamente comenzamos directo al grano con una promesa de interés para nuestra audiencia. Ejemplo, haga esto para promesa específica. Elimina el dolor de espalda con este método, mecanismo único, mecanismo de la solución. Esto, algo específico, está haciendo que la audiencia objetiva prometa X cosas. Ejemplo, este alimento casero está haciendo que personas de 65 años ya no les duela más la espalda. ¿Sí? O las empresas pagan entre 80 y $360 al día a jóvenes de 20 años por hacer esta cosa. Esto, por ejemplo, en el nicho del dinero. Otro que funciona acá también es como la promesa al revés. ¿Cómo funciona la promesa al revés? Básicamente es como, no hagas esto si no quieres perder al menos 10 kilos en 4 semanas. O si tienes esta aplicación en tu teléfono y no estás ganando dinero, lo estás usando mal. Es básicamente como lo contradictorio a la promesa, es decirlo como al revés. No veas este video si haces tal cosa, o no sigas viendo si pasa tal cosa. Funciona muy bien también. Entonces, como ustedes ven, estos son ángulos que funcionan muy bien. Ángulo historia, ángulo contradictorio, ángulo de prueba social, ángulo de gran descubrimiento y ángulo de promesa. Estos son los ángulos que yo les recomiendo usar en sus anuncios. Entonces, hasta este momento, pues, ¿qué hemos visto? Hemos visto que el pilar más importante de nuestro anuncio es la atención y llamar la atención de la persona y luego convencerla a ir a nuestra página. Ya vimos lo que son los principales formatos virales que podemos utilizar. Ya vimos cuáles son los ángulos que podemos utilizar en nuestros anuncios. Ahora les voy a regalar básicamente una estructura millonaria para crear un creativo que funcione. Básicamente la estructura se deletrea así, HEPIC, como HEPIC. ¿Qué es la estructura? Básicamente es el guión o el script, se lo voy a poner acá mejor. Es el script en el que se escribe tu copy. ¿Y qué pasos va a seguir? Cuando seguimos una estructura que está validada, las posibilidades de tener éxito aumentan exponencialmente. Antes de detallar una estructura validada, necesitamos comprender en qué se basa esta estructura. Entonces, la estructura, digamos, base de cualquier script de copy va a estar en lo siguiente. Gancho, que es el hook de nuestro video. El cuerpo, que es el desarrollo del anuncio o el body. Y el llamado a la acción, el CTA. Esto ya todos lo sabemos, pero ¿cómo llevamos esto a la práctica para que funcione mucho mejor? Y por eso tenemos la estructura GPIC, por decirlo así, que es básicamente hook, emoción, problema y solución, interés y llamado a la acción. ¿Qué es el hook? El hook básicamente son los primeros segundos de nuestro video. Ustedes ya lo saben, básicamente qué es lo que queremos hacer acá. Llamar la atención de la audiencia diciendo algo para que la persona esté segura de que el anuncio es para ella. Tenemos la emoción que básicamente toca o despierta alguna emoción. Esa parte del video que toca o despierta una emoción, una creencia o curiosidad que hará que la persona piense, necesito ver esto, necesito quedarme viendo este video. Luego tenemos el problema y la solución. Básicamente, ¿qué es? Aquí lo que hacemos es
mostrar la causa real de nuestro problema y demostrar que existe una solución nueva o diferente, lo que traerá nuevas esperanzas y abrirá un loop o un ciclo, esto vamos a llamarlo loop, para aprender más que se cerrará en el BCL. ¿Qué significa eso? Básicamente que mostramos, como les decía ahora, que funciona muy bien hablar del mecanismo del problema y el mecanismo único en los anuncios, porque cuando la persona escucha eso en el anuncio y va al BCL y escucha exactamente lo mismo, conecta en su cabeza esa información. Luego, interés, que básicamente lo que queremos es generar un interés casi obsesivo por saber más, mostrando beneficios y resultados que genera esta nueva forma a través de resultados propios, testimonios de otras personas, artículos, investigaciones, etcétera. Y por último, el llamado a la acción, que, como ustedes ya saben, vamos a hacer un llamado a la acción a saber más de acuerdo al ángulo o al formato que hemos elegido, que puede ser directo o indirecto. Básicamente lo que tenemos que hacer acá es agregar una razón y una urgencia de que aquí es buena idea ir a seguir viendo el anuncio o el video. ¿Ok? Entonces, esa es la estructura que yo les recomiendo que de ahora en adelante utilicen en sus anuncios. ¿Ok? Entonces, aquí lo primordial es que puedan adaptar este script a el nicho o el producto o lo que ustedes están haciendo. Vamos a ver un ejemplo de cómo se vería en la práctica. Entonces, el hook. Me deshice de la celulitis en semanas simplemente bebiendo esta semilla asiática 2 veces al día. Aquí está el secreto. ¿Esto a quién le llama la atención? A mujeres que sufren de celulitis. Y lo que le está diciendo acá, esto es un ángulo de, básicamente, prueba social. Me deshice de la celulitis usando en semanas simplemente bebiendo esta semilla asiática 2 veces al día. Aquí está el secreto. Este es el ángulo que vimos acá. Yo, hice esto, me deshace de esto en tanto tiempo usando eso. ¿Ok? Emoción. Si estás cansado o cansada de luchar contra la celulitis, te sientes insegura al mostrar las piernas y sueñas con tener una piel suave y libre de irregularidades, debes saberlo inmediatamente, debes saber este secreto inmediatamente. Emoción, ¿qué es lo que queremos aquí? Elevar o despertar alguna emoción, creencia o curiosidad. Esto toca los dolores y sueños de nuestro avatar. ¿Qué cuáles son? Cansado de luchar con la celulitis, cansado de ser inseguro y mostrar las piernas, sueñas con tener una piel suave. ¿Listo? Luego, problema y solución. ¿Has probado todo para combatir la celulitis y no has tenido éxito? Esto sucede porque la mayoría de los métodos no abordan la causa raíz del problema. Lo cierto es que la celulitis es causada por un desequilibrio hormonal interno, provocado por un ingrediente muy común que los brasileños, en ese caso de donde saqué el ejemplo, o las personas, los latinos, va a proponerlo dependiendo del país donde se lo coloquen, usamos mucho y por eso nunca has podido deshacerte de él para siempre. Las cremas, los ejercicios y las dietas solo ofrecen resultados temporales, dejándote frustrado y decepcionado. Pero la buena noticia es que los investigadores han descubierto una solución revolucionaria, una simple semilla asiática que trata la causa raíz de la celulitis y ofrece resultados duraderos. ¿Qué hay acá? No solamente estamos mostrando el problema y la solución, sino que indirectamente estamos dándole lógica a lo que le estamos diciendo a la persona y además estamos mostrando nuestro mecanismo del problema y mecanismo de la solución. Ejemplo, ¿dónde está esto acá? Básicamente, la mayoría de métodos no abordan la causa real de la causa raíz del problema de la celulitis. Este es el mecanismo del problema, la celulitis. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de la solución o nuestro mecanismo único? Una simple semilla asiática que trata la raíz de la celulitis y ofrece resultados duraderos. Entonces, cuando la persona ve este anuncio y vaya a nuestro BCL, en nuestro BCL les vamos a hablar de los problemas de la celulitis y de la semilla asiática que trata la causa raíz de la celulitis. Ese es nuestro mecanismo único. Entonces, como ustedes ven, la persona ve esto en el anuncio y cuando va el video y le hablan de lo mismo, es como, o sea, esto es lo que yo estaba buscando.
Interés. Confieso que al principio no lo creía mucho, pero cuando vi este mensaje decidí probarlo. Un testimonio fuerte, que es, por ejemplo, acá, alguien comentando en un video o una captura de WhatsApp o un video de otra persona hablando sobre eso, mostrando sus resultados o una captura de pantalla de un antes y un después. Genera interés de, bueno, yo quiero saber sobre eso. Y por último, el llamado a la acción. Dejaré el video rápido que vi a continuación donde explica exactamente lo que debes hacer. Simplemente haz clic y mira. Sin embargo, te recomiendo que lo hagas rápido porque la última vez estaba caída. Como ustedes ven, esto es un formato de anuncio de yo estoy mostrando algo, prueba social. Yo estoy hablando de lo que a mí me funcionó. Estamos usando un ángulo de prueba social y estamos usando la estructura de un anuncio que funciona. Pero entonces, sí o sí tendría que vender una semilla, no otra cosa. Debo ser coherente con que sí sea una planta, por ejemplo. En este caso, obviamente, pues si se está hablando de, esto es un ejemplo. La idea de acá es que ustedes puedan como tenerlo más claro en su cabeza de cómo se estructura básicamente el script de sus nuevos anuncios. Entonces, aquí no es que necesariamente vas a vender la semilla. Tú literalmente en el BCL lo que vas a hacer es que, no sé, voy a decir un ejemplo. Esa semilla es una semilla asiática o una semilla que está en las manzanas. Entonces tú vas a vender unas recetas para cómo se pueden comer las semillas de la manzana y vendiste un PDF. Entonces, como ustedes ven, no es que directamente se tiene que vender la semilla o vender la planta o algo por el estilo, sino que eso va arraigado a nuestro producto como tal. Como vieron en la clase de los BCLs o de cómo crear su mensaje de ventas, en su mecanismo único debe ser ese nuevo o diferente descubrimiento o método para resolver el mismo problema. Y básicamente en el video, pues vamos a dar las razones. Pueden ir a ver la estructura del video para entender qué es un mecanismo único y cómo se estructura. Entonces, no es que tengamos que vender directamente la semilla asiática, sino con que hablemos de eso en el video de ventas, ya es coherente. A mí me hablaron de que había una semilla asiática que ayuda. Ya en el video me hablan de la misma semilla, pero me dicen que el derivado es X o y de ahí sale un producto que en este caso puede ser un PF. Entonces, ¿entienden o no entienden el anuncio hasta acá? Quiero leerlos ahí en el chat. Súper, sí. Entendido, sí se entiende, perfecto. Listo. ¿Pueden mostrar un video? Me encantaría tener un video para mostrarles, pero no traje ejemplos el día de hoy. ¿Dónde pueden encontrar ejemplos? Espiando en la biblioteca de anuncios. ¿Cómo sería el ejemplo con el dolor de espalda? Vamos a hacer el ejemplo con el dolor de espalda. Ejemplo, me deshice del dolor de espaldas en semana simplemente aplicando estos 16 ejercicios 2 veces al día. Aquí está el secreto. Si estás luchando contra el dolor de espalda y te sientes cansado de no poder sentarte bien, de no poder hacer ejercicio, de no poder caminar bien o siempre estás agotado, debes saberlo inmediatamente. Seguramente has probado de todo para eliminar el dolor de espalda y no has tenido éxito. Esto sucede porque, me acuerdo de ese BCL que vimos ese día en ejemplo, esto sucede porque la mayoría de métodos no ayudan a que se libere un líquido que se encuentra entre los huesos que hace que se deslicen mejor y por lo tanto no genere fricción y dolor de espalda. Lo cierto es que el dolor de espalda bueno, esto sucede porque la mayoría de métodos no abordan la causa real del dolor de espalda. Esto sucede porque la mayoría de métodos no literalmente intervienen en ese líquido que se crea en los huesos de la espalda que dan lubricación y que hace que no duela. Los ejercicios, los masajes, los correctores de postura solo ofrecen resultados temporales, dejándote frustrado y decepcionado. Pero la buena noticia es que es que los científicos o médicos o algo así han descubierto cómo generar.
han descubierto unos alimentos que pueden generar, bueno, han descubierto una solución revolucionaria. Básicamente, unos simples alimentos que tienes en tu casa que te ayudan a generar este líquido de una manera mucho más rápida y ofrecer resultados duraderos para el dolor de espalda. Confieso que al principio no creía mucho, pero cuando vi este mensaje decidí probarlo. Un testimonio. Dejé un video rápido dejé el video rápido que vi a continuación, donde explican exactamente cómo básicamente aplicar estos 16 ejercicios. Simplemente haz clic aquí y míralo. Entonces, en el BCL que se va a hablar básicamente de el mecanismo del problema, que son que en los huesos no se genera esa lubricación en los huesos, que por eso da el dolor de espalda, cuáles son las causas del dolor de espalda, que es lo que la mayoría de gente comete. Y estos son los 16 ejercicios que tienes que aplicar o los 16 puntos en la espalda, que me acuerdo ese BCL que vimos. Estos son los 16 puntos en la espalda que debes de tocar para solucionar y eliminar el dolor de espalda de tu vida. Ahí hice el anuncio adaptado a eso. Ahora, ¿cuál es el ejercicio que ustedes deben de hacer? Ustedes dicen, listo, Juan, ya me entregaste formatos, me entregaste ángulos y me entregaste un script validado. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Ustedes lo que deben de hacer son estos tres pasos. Uno, básicamente lo que tienen que ir a hacer es encontrar anuncios que estén validados en espiadores de anuncios, como la biblioteca de anuncios, AdHeart, TikTok. Hay muchísimos. Van a coger las transcripciones de esos anuncios que están validados, de esos creativos que están validados. Van a colocar esa transcripción identificando cada uno de los elementos y encajando con este script que les acabo de dar, GPIC. Y tres, van a reescribir los copies para ángulos y formatos diferentes. Es decir, si ustedes ven anuncios virales o anuncios que ya están validados en redes sociales, ustedes cogen ese video, lo transcriben o ven su estructura, adaptan esa estructura o esa información al script que yo les estoy dando y luego hacen sus nuevos copies en base a esa estructura con ángulos y formatos diferentes. Es decir, básicamente su trabajo es, como los dejé acá, combinar los formatos virales con diferentes ángulos usando esta estructura. Ejemplo más claro. Digamos que voy a coger el formato de reacción. Entonces, el formato de reacción, como sabemos, es un video detrás y una persona reaccionando a eso. Yo voy a coger el ángulo no sé, el ángulo contradictorio, ¿sí? Y voy a coger esta estructura. Entonces, ¿cómo funcionaría? Video atrás, voy a hablar de la reacción. Digamos que es mi BCL, no sé, me lo estoy inventando. Mi mecanismo único es un alimento. ¿Sí? Entonces, atrás en el video va a aparecer un corte que saqué de TikTok preparando ese alimento. Y aparece básicamente que puede ser nuestro avatar creado con IA, ya les voy a decir cómo lo pueden hacer, diciendo el copy como por ejemplo, perdí más de 7 kilos con este alimento que están viendo en pantalla. Y lo único que deben y seguramente este alimento ya lo tengan en su casa. Ya les voy a decir cuál es el mejor secreto. Siguiente, la emoción. Seguramente tú has probado un montón y sigue reaccionando el video. Seguramente tú has probado un montón de dietas y has hecho un montón de ejercicios en el gimnasio, pero no has tenido resultados. Por mucho has alcanzado a bajar al menos 1 kilo de grasa. Yo comiéndome este alimento ya he bajado 7 en una semana. Obviamente lo que estoy diciendo acá no lo deberíamos colocar en un anuncio, ya les voy a decir por qué. Esa es la reacción. ¿Listo? Ahí se puede cortar. Ya utilicé un formato, ya utilicé un ángulo que era el contradictorio, ya utilicé el formato de reacción. Puedo seguir con el cuerpo del anuncio. Problema y solución. Algo como el estilo que están viendo acá en pantalla. Eh, Básicamente funciona de esa manera. No tenemos que rompernos tanto la cabeza. Lo único que tenemos que hacer es conseguir coger un formato, probarle diferentes ángulos y adaptarlo al script. Y eso lo podemos hacer muchas veces. Si se dan cuenta, cuando ya ustedes tienen su nicho, tienen
su mecanismo del problema, tienen su mecanismo de la solución. Ahora entienden por qué fuimos de atrás para adelante, que cogimos el nicho, creamos la oferta, creamos el mensaje de ventas, creamos todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a funcionar para luego venir a hacer nuestro BSL y a hacer nuestro anuncio bien, que conecte bien todo, de atrás hacia adelante. Cuando la gente vea el video, vea un anuncio viral, se lo coma, vaya a ver el BSL, las dos cosas tengan mucho que ver y termine comprando. Entonces, como ustedes se dan cuenta, básicamente, si ustedes, lo que les recomiendo que pueden hacer, aquí se los debo, es un prompt en el cual ustedes puedan combinar con inteligencia artificial estos formatos que ChatGPT los entienda, estos ángulos que ChatGPT los entienda, esta estructura que ChatGPT la entienda y entregarle a ChatGPT básicamente de qué trata nuestro producto, qué problema soluciona, cuál es el mecanismo único, cuál es el problema de la solución, cuál es el avatar, que todas esas investigaciones las tuvimos que hacer previamente para escribir nuestro BSL o para crear nuestro producto. Entonces ya tendríamos toda esa información. Lo único que tendríamos que hacer es coger estos formatos, coger estos ángulos y empezar a combinar. Y le podemos decir a la inteligencia artificial que nos conviene todo eso. ¿Qué va a hacer? Que nos entregue un montón de variaciones de anuncios y que ya nosotros simplemente nos pongamos manos a la obra a crearlos. Antes de mostrarles cuáles son las mejores herramientas para crear los anuncios y mostrarles un poco cómo lo pueden hacer en la práctica, llevar en la práctica todo lo que están viendo hoy y hacer sus anuncios, me gustaría hablarles de cómo evitar bloqueos y anuncios rechazados. Entonces, básicamente, estas son las recomendaciones que yo les voy a regalar para que lo hagan. Sí, por favor, el prompt, estoy intentando justo en este momento con ChatGPT y no me está entregando nada que convence. Sí es cierto que al principio, como ustedes ya saben, la inteligencia artificial, mientras más contexto tenga, pues mucho mejor. Obviamente, si le pegaste solo la estructura y ya, pues puede que te dé ideas muy vagas. Necesitamos más información del avatar, del mecanismo de la solución. Eso es lo importante que tenemos que entregarle para que adapte eso a un formato o a un ángulo. Igual, como les digo, su trabajo es simplemente desde coger un ángulo. Ejemplo, voy a coger el formato de noticia, voy a coger el formato podcast y cojo el de la historia. Entonces cojo un formato de un podcast donde un científico esté explicando algo interesante sobre mi nicho y luego hago la transición. Entonces tengo el hook, tengo la emoción, problema, interés y CTA. Entonces, ¿cómo evitar bloqueos y anuncios rechazados? Lo primero que tenemos que hacer es las configuraciones y el calentamiento de nuestras cuentas es esencial. Básicamente, aquí lo importante es que ustedes tengan una contingencia mínima viable. ¿Que es una contingencia? Tener otro perfil para utilizar, tener otra cuenta publicitaria, tener otro business manager, tener otro administrador comercial. Y aquí una recomendación es que básicamente si tienen muchas cuentas bloqueadas, no usen el mismo navegador que venían usando o no usen el mismo Wi-Fi con unas cuentas nuevas para que no se las bloqueen. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué genera que nos bloqueen? Muchos anuncios rechazados, problemas con pagos, básicamente eliminar campañas y la mayoría de veces, realmente la mayoría de veces es por anuncios rechazados. Cuando nos empiezan a rechazar muchos anuncios, tengan por seguro que les empiezan a bloquear las cuentas y les empiezan a bloquear los perfiles. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que no nos bloqueen los anuncios? Entonces, todo eso se puede hacer desde nuestro perfil personal. Si tienen un perfil de Facebook personal, pueden crearse un business manager, pueden crear una cuenta publicitaria y pueden crear las campañas de allí. Toda esa info la vamos a ver en la clase de Facebook, que es como lo que necesitan para empezar a montar sus campañas. Eh, sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir sin hablar. ¿Esto qué significa? Básicamente, lo que no tenemos que hacer es no hagas promesas y comentarios directos como gana $10,000 al mes, baja 10 kilos en una semana sin esfuerzo, cansado de ser pobre, ganancias garantizadas, dinero fácil, invierta sin riesgo. Todo este tipo de promesas directas o comentarios directos van a rechazar los anuncios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Decir sin hablar. Básicamente tenemos que ser indirectos, hablar sobre resultados propios y usar términos únicos. Como por ejemplo, yo usé esta aplicación para hacer casi 10 salarios en un mes. No usamos los $10,000,
pero lo intercambiamos por 10 salarios al mes, que es básicamente un término indirecto que dice lo mismo. Es un resultado propio, yo usé esta aplicación, por lo tanto no es una promesa. A Facebook lo que más no le gusta son promesas, porque las promesas él no puede garantizar que se cumplan. Por eso es que rechazan los anuncios. O por ejemplo, este otro. Ella eliminó 5 tallas en una semana sin necesidad de hacer dieta. Se está hablando de bajar de peso sin decir explícitamente eso. Esto no lo van a rechazar, ¿ok? Entonces, cuando ustedes entiendan este juego muy bien, van a hacer que los anuncios se los rechacen menos. ¿Qué más no tenemos que hacer? No usemos imágenes chocantes o que caracterizan al usuario de una forma negativa. Personas extremadamente gordas, personas con un montón de dinero, personas súper tristes o depresivas, sangre, escenas explícitas, armas, drogas, todo este tipo de cosas las van a rechazar. Entonces, no usar nada de eso en nuestros anuncios. Y acá les voy a regalar unas acciones avanzadas que pueden utilizar para evitar que sus anuncios sean rechazados. Entonces, ¿cuáles son estas acciones? La primera es reducir los textos de los anuncios. Ejemplo, 9 de cada 10 personas no conocen eso. ¿A qué voy? Esto me refiero con los copy de los anuncios. En lugar de nuestro copy, intentar ser lo más explícito posible o intentar en nuestro copy, en nuestro anuncio, decir lo que queremos prometer, intentemos poner muy poco texto. Algo como, por ejemplo, 9 de cada 10 personas no conocen esto. Genera curiosidad y hace que la gente se quede en el video. Esa es la manera más fácil de la que la gente la bloquea. ¿Por qué? Porque en palabras, para la inteligencia artificial de Facebook es más fácil leer palabras que entender audios o música. Entonces, en los textos de los copies seamos muy simples, muy friendly, por decirlo así. No tenemos que ser ni agresivos ni decir promesas en nuestros copies, en nuestros anuncios. Esa es la manera más fácil con que las bloquean. Dos, colocar música o un audio de baja frecuencia de fondo. Aquí yo les dejo en ese PDF un ejemplo de un audio de baja frecuencia que básicamente es un audio corto que se pone de fondo en todos nuestros anuncios que va a hacer que no los rechacen. Ejemplo, utilizar músicas virales como con esas de TikTok. Cuando utilicemos músicas de TikTok, muy pendientes con los derechos de autor. O utilizar una baja frecuencia como de 45 Hz. Podemos utilizar, esto es un test. Simplemente buscamos música de fondo de 45 Hz. Esto ayuda a que la inteligencia artificial de Facebook detecte menos los anuncios. Em, ¿Qué más? Agregar un contador con bastante tiempo al final de nuestro video. Aquí, por ejemplo, les dejo un ejemplo, o sea, un contador común y corriente, contador de 5 minutos, 10 minutos. Básicamente, si colocamos un contador al final de nuestro video, lo que vamos a hacer es que para Facebook va a ser más difícil o le va a dar menos importancia que la inteligencia artificial analice esos anuncios. Imagínense tener un anuncio de 10 minutos. La inteligencia artificial no le presta atención a analizar eso, que analizar un anuncio de 20 segundos o 30 segundos. Ojo, no es como que yo después de darles esto, todos sus anuncios van a durar 5 o 10 minutos con este contador. Estas son acciones que ustedes pueden aplicar si los rechazan o les bloquean anuncios. ¿Ok? Siguiente, colocar sonidos en palabras sensibles. Ese típico pi cuando las personas hablan en televisión, bueno, exactamente eso. Si en nuestro copy hay alguna palabra que puede ser un poco agresiva para Facebook, coloquemos un sonido en edición y ya, la persona que está viendo el video lo va a entender y hacemos que tengamos menos anuncios rechazados. Otra cosa que podemos hacer es cambiar los ganchos de nuestros anuncios. Anuncio rechazado, prueba con otros ganchos. Esa es la parte más sensible en un anuncio. Esa es la parte que más se analiza y que probablemente es la que más bloquea usted dé. Cuando piensen en anuncios rechazados, piensen en los ganchos. Usar tipografía cinematográfica en el cuerpo del anuncio. Después del gancho de nuestro video, o sea, después del hook, intentar colocar el cuerpo que solo sea fondo blanco y texto en el centro. Si tenemos un anuncio rechazado, intentemos colocar lo mismo que se está diciendo, dejamos el gancho y el cuerpo del anuncio lo dejamos
ustedes vieron ese formato de BSL que yo les mostré, que es como se va narrando y en el centro aparecen simplemente el texto, exactamente eso en nuestro anuncio. Y por último, retirar los subtítulos de los anuncios. Algunos anuncios tienden a aprobarse cuando eliminamos los subtítulos de lo que se está diciendo. Como les decía, para la inteligencia artificial es más fácil leer o entender lo que se está diciendo en texto que entender lo que se está diciendo en audio. Entonces, una muy buena forma de volver a activar anuncios que han rechazado es eliminándole los subtítulos. Eso puede funcionar. Entonces, aquí les dejo unas recomendaciones muy importantes que tienen que tener a la hora de crear sus anuncios. Y si tienen anuncios rechazados, intenten alguna de estas acciones que seguro les puede funcionar. Por último, ¿qué herramientas o cuáles son las mejores herramientas que pueden utilizar para hacer sus anuncios en la práctica? Aquí les dejo las principales. La primera, cómo crear su IA o su experto con IA o crear avatars con IA. Ya lo vimos. Commerce CatCut es literalmente lo mejor que he visto yo hace bastante tiempo. Básicamente entramos a esta web de CatCut, es como la parte de e-commerce. Vamos a la creación de avatars, probarlo ahora. Hola, soy tu Eh, avatar favorito a tu derecha y hacer clic en el guión en el video a editar él. Literal, aquí tenemos un motor de avatars que podemos utilizar para hacer formato reacción. Aquí mismo en esta aplicación las podemos editar los anuncios, ¿sí? ¿Cómo se hace el podcast? Vamos a ver si encontramos aquí una escena de podcast. Dentro de un audio, cocina, exteriores, baño, dormitorio. Vean, por ejemplo, ese. Ese es como si estuviese en un podcast. Vamos a ver si encontramos algún otro por acá. Ese también. Hola, soy tu avatar. Puedes elegir tu avatar favorito a tu derecha y hacer clic en el video a editar él. Hola, soy tu... A ver, ¿qué otro? Los de podcast sí les recomiendo que busquen ese fragmento literalmente en TikTok o en YouTube, mejor dicho. Literalmente el formato en YouTube de un podcast. Ustedes simplemente lo que tienen que hacer es sacar un fragmento de eso que ustedes quieren que salga en el anuncio. Entonces, en efecto, esta es una de las herramientas más potentes que he visto últimamente de IA. Ustedes pueden venir acá a editar el guión, ya sale con los subtítulos, o sea, ya tienen mucho adelantado acá, o pueden literalmente ir a editar más y en editar más, básicamente, pues pueden hasta montar su anuncio acá, ni siquiera necesitan el CapCut directamente, por decirlo así. Em, entonces, pueden crear sus avatars con IA. Aquí en Commerce CapCut es la mejor para mi parecer. Está AGen, pero estoy seguro que esa es la mejor. Encontrar materiales para cortes o materiales para nuestros anuncios. Primero TikTok más SnapTip. SnapTip básicamente es una web para descargar videos de TikTok sin marca de agua. Y bueno, TikTok es la red social, ahí pueden encontrar videos caseros, videos virales, cortes, entrevistas, casi que todo el contenido en CatCut. Perdón, en TikTok. Está leyendo el comentario. ¿Qué cosa tiene CatCut? La verdad creo que puedes descargar muchas cosas gratis. No sé ni siquiera cuánto cuesta. Creo que es gratis. Si es gratis, hay que usarlo antes de que lo pongan pago. Canva Pro lo pueden utilizar para cortes profesionales y animaciones pequeñas. Pexels, que es la página que les recomendé, básicamente para videos e imágenes profesionales de lo que sea que estén buscando. YouTube para animaciones documentales o podcasts. Efectos de sonido, pueden utilizar esta página que se llama Free Sound. Esta página básicamente aquí encontramos sonidos de cualquier cosa. Lo que les recomiendo es que cuando busquen el sonido acá sea en inglés. Aquí pueden encontrar lo que sea. Sonidos de cualquier cosa, ¿sí? Y pues en YouTube.
Edición de subtítulos lo pueden hacer en CapCut. Para mí es la más rápida y la mejor. Acelerar anuncios en CapCut. ¿Qué es acelerar anuncios? Esto es una técnica que funciona muy bien. Yo se la recomiendo hacer una vez prueben anuncios. O si ven que su anuncio queda como muy largo o muy lento, aumentenle en uno, dos punticos de más eh, en la velocidad del anuncio y estoy seguro que les puede convertir mucho mejor. Eso lo podemos hacer al momento de exportar el video o editarlo directamente en CapCut, le editamos la velocidad y ya. Y los videos y cortes con IA, que fue una app que vimos en sesiones anteriores, que se llama Smart Shot. Básicamente, aquí literalmente podemos crear cortes con inteligencia artificial que podemos utilizar en nuestros anuncios. Yo lo que les recomiendo, era una edición paga y una edición gratis. La versión gratis te deja como 5 o 10 minutos y si no te lo descarga con marca de agua. Yo que les recomiendo algún truquito acá, un hack. Básicamente generen su video, créenlo sin subtítulos, porque los subtítulos pues lo pueden crear en otra herramienta como CapCut. Y cuando tengan el video a punto de exportar, pueden utilizar una herramienta o una extensión para exportar los videos, como la que les mostré en sesiones anteriores, como la de Video Download Helper o la de CocoCut, o hay muchas extensiones de Chrome para descargar los videos y lo pueden descargar y tienen el video literalmente sin marca de agua y sin nada. Entonces, pueden utilizar los anuncios, hacer combinaciones de varias cosas. Pueden utilizar ángulos como los que les mostré, cortes como los que les mostré y el cuerpo del anuncio, hacerlo, por ejemplo, con estas herramientas o hacerlo con cortes que nosotros pues mismos saquemos de herramientas como Pexels o TikTok. Básicamente lo vamos colocando los cortes en el editor y en base a lo que se está comentando, lo bueno está ahí es que crea pues todo esto con imágenes de inteligencia artificial. Si ustedes ven, la mayoría de cosas que muestra son imágenes. Él no crea videos, crea imágenes, pero se ve muy dinámico porque tiene transiciones, tiene acercamientos y tiene sonidos. Entonces funciona muy bien. Entonces, les recomiendo mucho esa herramienta y ese truquito que les acabo de decir. Entonces, ¿cómo funciona en la práctica? Pues literalmente tienen acá toda la información que necesitan para entender qué es un buen anuncio, qué no es un buen anuncio, los pilares de un anuncio, los formatos que funcionan. Les mostré ejemplos de esto, si no, pueden buscar literalmente en TikTok. Los ángulos que mejor funcionan, historia, contradictoria, prueba social, gran descubrimiento, promesa. Los ángulos van a funcionar muy bien para el copy que se va a decir. Ese es el hook. ¿De dónde voy a sacar los hooks? De estos ejemplos. La estructura que pueden utilizar, estructura GPIC, hook, emoción, problema y solución, interés y CTA. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Coger formatos, colocarle diferentes ángulos y seguir la estructura que les acabo de dejar. Y prácticas que pueden utilizar si tienen anuncios rechazados y qué no hacer para que les rechacen sus anuncios y herramientas para utilizarlo. Dentro del programa, en las clases pregrabadas, nosotros les vamos a dejar eh, un tutorial de cada uno de los formatos. Cómo editar no lo hago en la clase porque quedaría demasiado largo. Ya vamos 1 hora y media. Entonces, tutorial de cómo editar reacción, tutorial de cómo hacer un anuncio formato truco casero, formato viral, ganchos virales, podcast o entrevistas y noticias. Entonces, eh, familia, literalmente tienen, o sea, yo creo que esta información no la consiguen así de condensada en otro lugar. Nadie les va a hablar de buenos formatos, nadie les va a hablar de buenos ángulos y nadie les va a dar una estructura que no es la típica AIDA o problema-solución, sino que aquí tienen una combinación que para mí es una de las mejores. Ya saben qué deben de hacer para que no los bloqueen tanto y herramientas para utilizarlo. Aquí, ¿qué es lo que tienen que hacer en la práctica? Pues simplemente sentarse, ya como lo que les comenté antes, coger la información que ya tienen de su nicho, de su oferta, su mecanismo único, el mecanismo de la solución o el problema que soluciona su producto y los datos de su avatar, a quién le están hablando. Ustedes se sientan con esa información, cogen un formato, cogen diferentes ángulos o hooks, arman su copy en base a ese script y se sientan a editar. ¿Qué tienen que hacer?
Listo, creatividad, me siento, voy a hacer el formato de reacción o voy a hacer el formato viral. Cojo un formato viral, cojo un corte de TikTok o de alguna red social que me guste, me lo traigo o creo mi avatar en IA y me lo traigo con mi copy. Ya lo tengo, listo. ¿Que los cortes cómo lo voy a hacer? Los voy a hacer con imágenes de TikTok, lo voy a hacer con Pexels, lo voy a hacer con YouTube, lo voy a hacer con la IA que les acabo de mostrar. Saco el cuerpo del anuncio y el llamado a la acción. Y simplemente me siento a editar en CapCut, voy agregando los fragmentos de todo lo que voy diciendo con mi línea de tiempo, que tiene ya mi script, mi formato y mi ángulo. Y simplemente le colocamos subtítulos y listo, ya tenemos los anuncios. Como ven, no es tan complicado, tampoco tienen que romperse la cabeza con que tengan un muy buen ángulo, que ahí les dejé unos ejemplos muy buenos, muy buen ángulo por parte del copy. Cojan un formato que la gente ya vea viral, entrevista, podcast, reacción, que es uno de los que más funciona, truco casero, todas esas cosas funcionan muy bien. Cojan ese mismo formato, pónganle un buen ángulo, sigan el script y si les aseguro que van a tener muy buenos creativos. Dentro del programa, como les digo, van a ver pues básicamente como los ejemplos prácticos. Esta clase va a quedar quedada en el área de miembros, creo que sí. Hoy mandan el acceso al correo exactamente y mandamos el acceso al área de miembros nueva. Y la idea, obviamente nosotros le estamos entregando todo el contenido en estas sesiones de una hora y media por Zoom, pero todo el mismo contenido lo van a tener en el programa paso por paso. O sea, literalmente una lección que son anuncios virales, otra lección que es un buen anuncio, otra lección los dos virales, otra lección los formatos, otra lección los ángulos, otra lección la estructura, otra lección esto, otra lección las herramientas y una lección literalmente editando cada formato de anuncio. Ya es que se pongan creativos, manos a la obra, tienen todo sobre la mesa y básicamente si no saben cómo hacer algo, pueden buscar un tutorial en YouTube o preguntarle a la inteligencia artificial. Voy a parar acá, bueno, no voy a parar la sesión, voy a hacer sesión de preguntas y respuestas rápida. Nos ayudaría un montón poder ver en vivo que haga siquiera un solo ad, así sea súper corto para verlo aplicado y ya uno poder quedar muy claro. Lo van a tener pregrabado en el curso, se los dejo porque tardaría aquí mucho, no tengo como un material preparado para hacerlo. Tendría que irme a buscar, descargar, cortar. Si tuviese todo a la mano, pues les mostraría cómo, pero como les digo, es muy sencillo, simplemente con CapCut pueden hacerlo. Gracias, Juan, por todo el tiempo. Muy bien, lo máximo. ¿Cuál es el producto low ticket que nos van a entregar? ¿Cuál es el producto low ticket que nos van a entregar? Me perdí con esa pregunta. Eh, Preguntas sobre el lanzamiento, sí, la pregunta que quieran. Nos pueden compartir ese mapa, obvio. Se las voy a dejar acá una vez. A ver, que se me perdió eso. Mm, Juan, una pregunta. ¿Ustedes nos van a compartir los links de divulgación de Black Commission? Ya lo tienen en... bueno, voy a parar la sesión.